Y nos vamos a asomar al Congreso, donde el presidente del Gobierno acaba de desmentir el bulo cardíaco, servido por grupos de ultraderecha, servido por medios cercanos. La idea de que sufre una enfermedad cardíaca acaba de ser contestada y desmentida por el presidente del Gobierno en estos términos. Porque acaba de tuitear también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y está enfadado y con razón. Porque en las últimas horas en el Congreso de los Diputados, una diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, es que se les va. Ha pedido que se desclasifique los informes médicos sobre la salud del presidente del Gobierno. Fíjense, porque claro, en los últimos días, Inés García, algunas informaciones en Libertad Digital diciendo que es que estaba muy enfermo Pedro Sánchez. Lo llevaba en su portada de Libertad Digital, que Pedro Sánchez estaba siendo tratado por una dolencia cardiovascular desde hace meses en el Hospital Ramón y Cajal, que es el hospital de referencia para el Congreso de los Diputados. Hablaban de una dolencia cardíaca que podía derivar además en eventos como trombosis e infarto, y que precisamente para evitar esos posibles eventos se sometía a frecuentes revisiones con pruebas diagnósticas. Llegaban a hablar incluso de una prueba de un TAC helicoidal y de distintas revisiones por parte concretamente del jefe de cardiología del Hospital Ramón y Cajal. Unas revisiones, un tratamiento en secreto, según Libertad Digital. Bueno, pues Esther Redondo, el presidente del Gobierno, dice: estoy alucinado, es que es indignante, están pidiendo... Es que hay una diputada que pide los informes privados e íntimos sobre la salud de una persona que tiene derecho, aunque sea el presidente, esto no es Estados Unidos, tiene derecho a preservar su intimidad y su privacidad. Esther, ¿qué dice el presidente del Gobierno? Pues lo que dice Sánchez es que no padece ninguna enfermedad cardiovascular, pero que si así fuera, desde luego, no habría ningún problema. Señala el presidente en X que hay millones de personas que padecen esa enfermedad y llevan una vida absolutamente normal gracias a los servicios públicos que PP y Vox quieren desmantelar. Y arremete duramente el presidente contra la extrema derecha y también contra el Partido Popular, a la que define ya como derecha ultra. Dice que llevan años anunciando el fin de este gobierno, que ahora están empezando a difundir bulos y que la máquina del fango siempre funciona igual. Se difunde un bulo en un pseudomedio, después se amplifica con sus diputados aquí en el Congreso y finalmente lo compran sus contertulios para enfangar la conversación pública. Termina diciendo el presidente: la única forma que tienen de hacer oposición es la mentira. Eso significa que algo estamos haciendo bien. Queda gobierno para rato. Bueno, es que es... Bueno, fíjense el momento, luego os voy a pedir vuestra valoración, porque yo creo que ayer detecté en diputados de la bancada del Partido Popular, bueno, estupefacción, cuando Cayetana Álvarez de Toledo le pregunta esto a Bolaños. ¿Tiene el presidente del Gobierno un problema de salud? Presumen de transparencia, desclasifiquen su historial médico. Cuando uno piensa que la señora Álvarez de Toledo ha llegado al límite de la bajeza moral, se da cuenta que siempre hay un escalón que está más abajo. La bancada del Partido Popular muy entusiasta no estaba, ¿eh? Yo creo que más de uno estaba diciendo: ¿pero qué estamos preguntando? Estamos pidiendo que aquí nos cuenten los informes privados médicos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Algo que es absolutamente privado e íntimo. Ya, pero es que mira, si me permites, hablar del Partido Popular estos días para mí es hablar de bajeza moral. Y siento pronunciarme en estos términos, pero esta es la realidad. Hemos visto una bajeza moral absoluta cuando citan en la Comisión de Investigación de la DANA a un personaje que es conocido exclusivamente por ser un acreditado propagador de bulos, que se mancha a sí mismo para hacer que participa en las ayudas de la DANA, que dice que hay cientos de ancianos abandonados en las residencias en medio de la tragedia cuando es mentira, que llamó a Zelensky genocida. Esta es la autoridad moral que presenta para competir con la ciencia, con la EMET y con las víctimas de la DANA. Eso es bajeza moral. Pero es que hoy, y por eso vengo de alguna manera caliente o cabreado, hay intervenciones que determina muy bien cuál es la personalidad, cuál es la persona que las hace y cuál es su catadura moral. Y hoy hemos visto a Cayetana Álvarez de Toledo hacerse eco de un bulo sobre la salud del presidente, cuando el presidente, por cierto, está estupendamente, gracias, y ha llegado a pedir
su expediente clínico, su expediente médico. Es que esto es absolutamente miserable, esto es absolutamente indigno. Cuando uno cree que ya no pueden caer más bajo, caen más bajo y demuestran hasta dónde está dispuesto a llegar el Partido Popular. Por eso yo hoy no tengo muy buen día para comentar cosas del Partido Popular, porque me parece que es tremendo hasta dónde están dispuestos a llegar en su único objetivo, que no es ganar las elecciones, que es destruir al gobierno progresista y especialmente a Pedro Sánchez. Ahora sí, me gusto. ¿Sí? Sí. Bueno, se lo vuelvo a explicar. Perdóneme. O mejor, A ver, le decía perdone, le hago la que, pregunta y esto otra no es- vez y me contesta. ¿Usted cree que Feijóo cuando llegue al gobierno deberá publicar el expediente médico? A ver, le voy a explicar lo que es crucial. Bueno, en Estados Unidos todos los años los presidentes del gobierno tienen que hacer públicos sus historiales médicos. Es una tradición democrática de rendición de cuentas y control democrático. Por lo cual a mí me parece estupendo eso. Y voy a explicar por qué. Le decía antes, esto no es un asunto privado ni son especulaciones. Esa es la primera afirmación clara. No es un asunto privado porque esta es una persona que nos representa a todos. El presidente del gobierno tiene un papel de representación, un poder delegado nuestro de los ciudadanos y tiene unas funciones que realizar que requieren unas ciertas aptitudes físicas y psicológicas, por supuesto, ¿no? Con lo cual no es un asunto como cualquier ciudadano nosotros, comunes, privados, que podamos hacer una labor. Él es la máxima cúspide, después de la jefatura del Estado, de representación y de responsabilidad política. Con lo cual tiene, insisto, que tener esas aptitudes. Por tanto, no es un asunto privado como cualquier otro ciudadano. En segundo lugar, no son especulaciones. En España se lleva efectivamente especulando rumores desde hace más de un año. Incluso él mismo y María Jesús Montero en algún mitin hizo referencia a su salud. Pero además se han publicado informaciones que no han sido desmentidas. Ayer decía algún miembro del gobierno que fueron categóricamente desmentidas. No lo han negado. ¿Sabe lo que es desmentir? Es negar con pruebas. No lo han negado con pruebas. Han filtrado a un medio de comunicación que no hay nada que decir. Y lo que han hecho es insultar. Ayer lo que hicieron fue insultar a medios de comunicación como réplica a una pregunta absolutamente elemental de sentido común que yo planteé. Tercer argumento. El gobierno se jacta y presume de transparencia. Llevan varios días con motivo no solamente del 23F y la desclasificación de papeles, sino con todo. De hecho, el señor Sánchez dijo, la memoria no puede estar bajo llave. Y yo estoy de acuerdo, ni la memoria ni el presente ni el presidente. Si usted se jacta de transparencia, dice que no hay ningún problema, pero hay informaciones que afectan nada menos que a la cúspide del sistema político, es decir, a su presidente, ¿qué problema hay con desmentirlas? Último argumento. ¿Usted se imagina que me quedo sin tiempo casi, señor. Muy breve, por favor. Que me matan a Rosa, por favor. Nada. Bueno, Ana Rosa nos mata. No, Ana Rosa no nos puede matar. Si hubiera especulaciones en estos momentos sobre la salud del rey, ¿no exigiríamos todos tener explicaciones? Obtener explicaciones o información de saber qué pasa con el rey. ¿Y por qué no del presidente de gobierno sobre el cual debería haber un mayor control democrático? Bueno. Pues mira, Antonio, hasta donde podemos leer, obviamente yo sé exactamente cuál es la patología concreta que tiene el presidente del gobierno, no podemos decir cuál es porque ahí sí estaríamos invadiendo precisamente la vida personal, ¿no?, de un paciente, pero lo que sí te puedo decir es que no es ninguna tontería, es una cuestión grave, no te voy a decir muy grave, pero es una cuestión grave que necesita de un cuidado, de una revisión periódica, de que se le practiquen diversas pruebas al presidente del gobierno y precisamente eso es lo que desvelamos en Libertad Digital, como ha estado en los últimos meses, pero fíjate, Antonio, que yo creo que esta dolencia cardiovascular que sufre el presidente la tiene desde hace más de un año. Desde hace más de un año, según la información que me está llegando, tendría esta dolencia cardiovascular el presidente del gobierno y eso ha requerido que le vean diversos especialistas, cardiólogos, entre ellos el que citamos en la información, que es el doctor Zamorano, una eminencia desde el punto de vista de la cardiología, no en España, sino en Europa. Y bueno, ahí están todos los detalles en la información, ¿no? Acudiendo a horas intempestivas, en días también poco frecuentes como un domingo a las 7 de la mañana y efectivamente entrando por el muelle de la cocina al Hospital Ramón y Cajal, que recordamos es el hospital de referencia para la Moncloa, para el Congreso de los Diputados y para el Senado. Cuidarse porque yo le noto estreñido y eso sí es importante, ¿eh? El estreñimiento pertinaz hace pensar mal. Él es que se ve muy claro. Es Pedro Sánchez. Sí, en la primera comparecencia estaba fatal.
te lo resumo muy rápido, los gestos de las manos, se estaba agarrando al atril, le habían dado Sumial o cualquier otro relajante muscular y se le notaba mucho en la cara, o una benzodiazepina, yo que sé lo que le habrán dado. Los gestos de la boca, miraba al suelo todo el rato, o sea, estaba fatal. Jorge Sánchez tiene otro problema peor, sufre un cáncer de páncreas. No hay más que ver cómo anda, cómo habla, los 20 kilos que ha adelgazado, un síntoma activo de una enfermedad que va por dentro, que le está minando en su propio narcisismo patológico, en ese egocentrismo malvado que él tiene. Él ha abierto una caja, como abrió Francisco el Papa, la caja de la Pandora, de la puerta del horror, la séptima puerta. ¿A quién se le ocurre a este hombre abrir la séptima puerta si las fuerzas del Averno viven allí? Los médicos dicen que en estos momentos está peor que nunca. Los doctores que le han tratado en los últimos años están preocupados por su deterioro y no solo físico, también cognitivo. Sánchez sufre una grave enfermedad y, señores, se abre el debate de cómo se hace el relevo de Sánchez por motivos de salud. ¿Qué le pasa a Pedro Sánchez? ¿Cuál es el nombre, la enfermedad que sufre Pedro Sánchez? Era evidente que estaba enfermo, llevamos meses especulando. Miren, con las enfermedades hay que especular poco porque al menos yo no quiero la muerte de nadie, por mal presidente que sea y mala persona, pero no deseo la muerte de nadie. Un efecto más de la demencia vascular sería la lentitud mental. Bueno, son las 5, no he comido. Creo que también es importante y me gustaría acabar con ello, ¿no? Sé que es muy probable que crean ustedes que esto se le puede aplicar a cualquier político y quizá los resultados serían iguales. Y se titulará Perdón. Cuando empezamos el debate de cómo cambiar a un presidente enfermo que puede poner en riesgo la estabilidad del país.